Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Virna La Torre. Hay una bonita charla que vamos a tener hoy. Mm, Nada, han pasado muchos días desde que no nos reuníamos, siempre por ocupaciones varias, pero aquí estamos como siempre y hoy retornamos a unas charlas. Está pasando, bueno, ahora sí, y ya voy a buscar aquí a nuestra invitada del día que se llama Ángela Joana, que no me falle aquí la conexión, pero vamos a buscarla de una vez para empezar. ¿No es ella? Vamos a ver si Ángela ya está aquí. Yo creo que sí, aquí la tenemos. Hola Ángel, Hola, Mona, ¿cómo estás? ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. Bueno, te veo perfecta. ¿Cómo me ves a mí? Porque yo estoy un poquito como encima. Voy a tratar de mover un poquitico la cámara así. Yo te veo perfecto, no sé si yo me tengo que mover, si así está bien, así estoy bien, la luz está bien, no sé. No, estás perfecta, yo te veo bien. Eh, bueno, nada, Ángela, te doy la bienvenida esta noche. Qué chévere que hayas aceptado esta invitación para hablar sobre un tema que te toca el corazón, eso lo sé perfectamente, pero también es un tema que le interesa a mucha gente, Ángela. Entonces, bueno, qué bueno que lo abordemos esta noche. Yo, como siempre, presento a mi invitada. Ella es Ángela Joana Gómez Pretel. Ahí te oscureciste por algo, algo le pasó a tu luz. Bueno, ahora sí te veo ¿Así? mejor. Ahí te veo Perfecto. perfecta, ahí te veo perfecta. Eh, pues nada, Ángela, para quienes no te conocen, cuéntales quién eres tú. Bueno, me llamo Ángela Joana Gómez Pretel, soy de Cartagena. Mi familia materna, o sea, mi familia matriz está conformada mis dos hermanos, mi mamá y mi papá. Eh, Prácticamente desde los 10, 12 años vivo en Cartagena. Eh, Tengo 46 años y ahora mi familia se compone de mi esposo y mis dos hijos. Ajá, Mis hijos tienen 23 y 19 años. muy bien. ¿Tú a qué te dedicas, Ángela, en la actualidad? O sea, ¿qué Eh, haces tú? A qué dedicas tus días? O sea, es decir, ¿en qué te ocupas? yo tengo un restaurante, el restaurante se llama Mamalú, en la segunda avenida de Manga. Ajá. Hago mucho catering y el restaurante, eso me gusta bastante. Ajá. A ti desde niña, bueno, yo tengo que contarle a toda nuestra audiencia, a las personas que se están uniendo y a quienes nos van a ver más adelante, les tengo que contar que yo a Ángela la conozco desde niña porque nuestras familias prácticamente están como ligadas por el cariño, por la amistad de muchos, muchos años. Incluso esta es una amistad que antecede a nuestros padres, ¿cierto? Porque nuestros abuelos también se conocieron, ¿no? Así. Por aquello de Cienaga de Oro, de Córdoba, en fin. Entonces, por eso nos conocemos y tuve la fortuna de conocer a Ángela pequeña cuando ellos vivían, ustedes vivían aquí en Bogotá con tu papá, tu mamá y tus hermanos. Y bueno, se fueron a vivir allá. Ángela, ¿y ustedes se van a vivir a Cartagena? ¿Por qué? ¿Por trabajo de tu papá o una decisión familiar? ¿Por qué? No, mi papá era gerente general de Disa Fruco Maicena. Ujú. A él, como dicen, lo arreglan, Ajá, hacen cuando se fusionó y bueno, decidieron, ajá, mi mamá era de acá, mi mamá, su mamá y su papá vivían acá y, ajá, mi mamá jaló para acá, para Cartagena y aquí claro, estamos. claro, ahí llegaron. Bueno, Ángela, cuéntanos, porque nosotros estas charlas que hemos hecho sobre temas, digamos, como sensibles y que tienen que ver como con el corazón, yo las he llamado, digamos, actos de amor, y sí que es un acto de amor, como lo vamos a tratar hoy, porque tú nos vas a contar sobre el tema del Alzheimer. ¿Cuál fue ese primer contacto que tú tuviste con esa enfermedad y si sabías que existía, si sabías qué era o cuéntanos? Bueno, de saber que existía, sí, sabía que existía, Ujú. pero nunca crees que te va a pasar ni a ti ni a alguien cercano de tu familia. Seguramente cuando tú escuchabas cuando eras pequeño, no es que
Eso es la vejez, es que mi abuela está loca, es que seguramente era Alzheimer o alguna demencia senil que realmente tenía la señora, el señor, o sea, la persona de la tercera edad. Ujú. Mi mamá tuvo cáncer de colon, le hicieron las quimioterapias. El cáncer de colon a mi mamá se le presenta en el año 2003, le hacen sus quimioterapias y por medio de todos los oncólogos dicen que no fue por las quimioterapias, pero todos los neurólogos a los que tratamos sí dicen que la quimioterapia le adelantó a mi mamá el Alzheimer, que seguramente le iba a dar a mi mamá, pero no tan precoz. A mi No tan mamá pronto. le comenzó el Alzheimer a los 63 años. Mi mamá comenzó a olvidarse de ciertas cosas cotidianas, como dónde ponía las llaves, iba para un sitio y no sabía para dónde iba, repetía mucho las cosas, eh, sí, repetía, se volvió muy repetitiva. Mi mamá era voluntaria en de la Madre Teresa de Calcuta, en un ancianato que se llama San José. Mi Ujú. mamá era voluntaria allí y andaba pues con ciertas amigas y esas ciertas amigas con las que andaba todos los días se empezaron a dar cuenta. Ajá. Entonces, Ángela, tu mamá está muy repetitiva, tu mamá se le están olvidando las cosas y ese tipo de cosas. Entonces ahí empezamos a ver qué era lo Que que le algo pasaba a mi pasaba con mamá. tu mamá. Pero antes de eso, tú de todos modos, cuéntanos cómo era tu vida en esta época, porque cuando esto le empieza a tu mamá, ya tú de todos modos estabas casada, ¿cierto? Cuando sí, Ujú. cuando esto le empieza a mi mamá, mis hijos tienen 9 años y 5 años. Ajá, Yo vivo muy cerca de mi mamá, a media cuadra de mi mamá, pero mi mamá en su casa y yo en la mía. ajá. Mi mamá todavía en mi casa, no se habían casado ninguno de mis dos hermanos, ni Willy Willy ni Lorena. Ajá. Entonces ellos vivían con mi mamá y con mi papá. Eh, pues nos empezamos a dar cuenta, pues mi vida era normal, yo trabajaba igual. O sea, pero En esa época tú no. me habías mencionado que tú vivías también con tu suegra, Bueno, ¿verdad? yo me Ajá, caso y al año de casada, mi suegra y su mamá, que era la abuela de mi marido, se vienen a vivir conmigo. Entonces, en esa época vivíamos la abuela de mi marido, mi suegra, mis dos hijos, mi marido y yo. ¿y las señoras de qué edades eran? En esa época, 62 y 89 Ajá. Una estaba eran relativamente joven y ya la otra, pues, digamos, estaba pues pasando los 80 años. ¿Qué así pasa es. con ellas, Ángela? Porque de todos modos a tu casa van a vivir dos personas adultas. ¿Tú empiezas como el cuidado con ellas o ellas eran tus compañeras en la casa? ¿Cómo era tu relación No, con no, no. ellas? La de 89 sí era un poco de más cuidado, pero ellas se valían por sí solas las dos. No tenía ningún tipo de, ni para cuidarlas ni nada. La otra, Ujú. que era mi suegra, era pensionada de Ecopetrol, jugaba todas las tardes en el Club Cartagena, esa también era, y por las mañanas se iba para la oficina de sus pensionados y se sentaba ahí a hablar con sus pensionados y bueno, ese tipo de cosas. Era una persona activa, pues con una vida Mira, tan activa que independiente. ella, desde cobrar un cheque hasta pagar comprar un pan baguette, o sea, ella me hacía muchísimas vueltas del trabajo que yo tenía, porque yo tenía desde mi casa un catering, o sea, yo manejaba mucho catering, comidas Ajá, a domicilio. Entonces, ella ajá. me ayudaba muchísimo. Bueno, y ellas enfrentan esto, lo del tema del Alzheimer o no, Ángela? O sea, Claro, ellas se dan cuenta, Catalina no, porque cuando a mi mamá le empieza el Alzheimer, que es en el año 2007, Catalina ya está de 99 años, o sea, ya o no, sea, la ya abuela de tu marido. la abuela de mi marido. Ujú. Ya Catalina no, porque ya Catalina está muy, muy viejita. Ajá. Y a mi mamá, cuando realmente le descubrimos esto, que ya realmente es súper convencidos, es en el noviembre del 2007. Ujú. Sí. Y Catalina se muere en marzo del 2008. O sea, Ajá. Catalina no lo vivió tanto, pero Victoria sí lo vivió bastante. Ujú. Todo el tiempo hasta que Victoria se murió. Claro. Y tú las tenías, bueno, tú estabas bajo al cuidado de ellas, ¿no? O sea que la vida te manda eso, Ángela, como un entrenamiento prácticamente para lo que venía, de verdad que sí, con tu mamá. Porque, bueno, tú me dices que esas amigas de tu mamá
te mencionaban que a ella se le olvidaban las cosas, que ella repetía mucho determinadas cosas. ¿Ustedes van con ella al médico y la diagnostican pronto o no? Em, no, enseguida no la diagnostican. Primero la llevamos donde mi mamá realmente fuimos a donde 5 neurólogos porque mi papá y mi hermano eran un poco incrédulos de los conceptos médicos. Entonces estuvimos Ajá, con neurólogos en Barranquilla, neurólogo en Cartagena y neurólogo de Bogotá. ujú. Y todos los neurólogos, eh, Coincidían. todo fue el mismo diagnóstico. Los Ujú, diagnósticos del Alzheimer no son muy prontos, se demoran un poquito porque les hacen unas pruebas como neuropsicológicas, neuropsiquiátricas, y se ujú. demoran 2, 3 meses más o menos. Pero antes le mandaron como una serie de pastillas y medicamentos como para, digamos que aguantar la cosa, pero el Alzheimer no se aguanta, o sea, No se realmente no se detiene. aguanta, no se Tú detiene. acabas de mencionar algo y es que tu papá y tu hermano, eh, ¿ya Willy estaba en la armada o no? ¿Tu hermano o no? Sí, claro, porque es Bueno, que fue en el 2007 que claro, empezó claro. esto. Bueno, Willy entonces, Willy vivía y no vivía en la casa. O sea, tú sabes que ellos los trasladan bastante. ajá. Entonces, Pero Ángela, te pregunto algo. Tú los acabas de mencionar a ellos sobre que ellos no creían mucho en los conceptos, bueno, porque además eso es un tema también emocional, ¿no? O emotivo, que uno a veces tiene la negación y uno dice, no, 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 eso no está pasando. Pero ¿cómo era el tema del manejo en tu familia? Es decir, en el núcleo familiar con relación a la enfermedad de Martica. eh, más que todo éramos Lorena y yo y mi Ujú. papá. Mi papá siempre nos apoyaba, pero mi papá solamente fue a una o a dos citas médicas. Él no fue a más. No le Pero eso sí, a gustaba. mi mamá. No, siempre era qué te dijo el médico, cómo lo vamos a manejar, qué vamos a hacer. Siempre hablamos entre los cuatro, que era lo que, pues las decisiones que teníamos que tomar y lo íbamos manejando. Pero realmente las que íbamos a los médicos y a todo ese tipo de cosas éramos Lorena y yo. Bien, Ay, cómo le fue a tu papá con ese tema de la enfermedad de tu mamá? O sea, a él, terrible. claro, a él cómo lo afectó eso, Terrible Ángela. porque primero eran un matrimonio joven, Ujú, entre comillas, ya un matrimonio donde tú estás, digamos, en el ocaso del matrimonio, donde ya tú vas es como a recoger los frutos de lo que sembraste, a ujú. vivir ya en pareja y realmente es tu compañera de vida y tu compañera de vida la tienes el cuerpo, pero no tienes la mente. Entonces, y mi mamá, bueno, Mona, tú sabes, el matrimonio de ellos era un matrimonio espectacular, Sí, bonito, independientemente de bonito. todo. Mis Sí, papás eran sí, rumberos, mis papás a todos juntos, él tenía su espacio, ella su espacio, pero andaban, o sea, eran muy compenetrados. sí. Entonces para mi papá fue horrible, horrible, horrible esa, pues, aceptar eso. Y en un momento dado, mi papá a mí me hubiese podido decir a Lorena y a Willy, aquí está su mamá, miren a ver ustedes qué van a hacer. Pero en ningún momento, Él se quedó, o sea, él se, ajá. mi mamá siempre fue la reina de la casa y así él lo hizo ver hasta el día que él se murió. O Ujú. sea, lo de su mamá es, o sea, su mamá es su mamá y todo para su mamá. Bien, Ángela, yo creo que en este tema, como para ilustrar a quienes nos están viendo, porque hay mucha gente que tiene en su familia personas así o que están entrando pues con el tema de esta enfermedad. Eh, Tú, digamos, como que te ocupaste de la atención general de tu mamá, porque pues tu hermana también viajaba porque ella es abogada Mi hermana era fiscal de infancia y adolescencia y ujú, de un momento a otro la empezaron a trasladar. Entonces realmente ya me tocó a mí sola. claro, y tu hermano en la armada, o En la sea que el armada, tema era tuyo. sí. Eso te iba a preguntar es sobre el apoyo, Ángela, porque una persona que está en las condiciones, digamos, en que empezó Marta, que tú misma dices que se desarrolló muy rápido esa enfermedad, se necesita el apoyo de enfermera, o sea, tú Mi en mamá, eso estuviste bueno, apoyada. sí. Bueno, gracias a Dios, mi mamá y mi papá fueron unas personas que, digamos, guardaron para su vejez y fueron unas personas autosostenibles. Ujú, Pero el Alzheimer es una enfermedad supremamente costosa y es ujú. una enfermedad de amor y paciencia. Sobre todo de amor y paciencia. Eh, es una cosa que a ti a veces te desespera
pero tú tienes que tener una paciencia porque es que ellos no saben lo que están haciendo, ni no saben, de pronto a veces ni lo que te dicen ni lo que hacen. Entonces, sí, mi mamá tenía todo el tiempo una persona que la cuidaba. Ajá. Al principio fue la niña que nos ayudaba en la casa, que pasó a ser su compañera Ajá. en el día porque era difícil meterle a otra persona diferente. ¿Cómo era un día de Entonces, Marta? ¿Cómo era un día de Marta en su casa? bueno, ella se levantaba, eh, todavía me costó muchísimo, muchísimo trabajo sacar a mi papá del cuarto de mi mamá. Eh, Cuando empezamos a ir al psiquiatra, eh, los psiquiatras siempre recomiendan que el entorno de ellos no se les puede cambiar. Entonces, a mi papá era el que teníamos que sacar del cuarto y yo duré desde febrero hasta septiembre que logré sacar a mi papá del cuarto. Él no quería. O sea, no, eso fue, o sea, Porque fue hasta era separarlos. que él había dormido con ella no sé cuántos años, que cómo era posible, yo, pero papi, o sea, a mí a veces mi papá me llamaba a las 3 de la mañana, como yo vivía tan cerca, me venía corriendo, tu mamá no me deja dormir. Entonces mi papá, mi mamá y yo despiertos. Vamos a poner la señora que duerma con él en la noche, con ella en la noche. Entonces, la señora, mi papá, mi mamá y yo despiertos. Con la No dormía señora, nadie. entonces, nadie, porque entonces a las 3 de la mañana me llamaba y yo tenía que venir. Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas, hasta que, bueno, él salió del cuarto y la cosa se arregló, por decirlo así. Tú mencionabas, nosotros hablando aparte de esto, que esta enfermedad tiene unas etapas, Ángela. Obviamente, pues el diagnóstico y todo lo que se sobreviene, pero según tu experiencia y lo que tú viviste con tu mamá, ¿hay alguna más compleja de manejar que otra, Angie? Sí, ¿Y sí, cuál es? porque mi suegra también tuvo Alzheimer Ajá. después. Y yo me di cuenta, y el de mi suegra fue totalmente diferente al de mi mamá. O sea, el de mi mamá fue con todas las etapas de agresividad, de alucinaciones, donde mi mamá me pegaba, le pegaba a Lorena. O sea, era horrible. Pasan de la risa al llanto, o sea, todo este tipo de cosas. En cambio, en el de mi suegra, no, el de mi suegra fue sumamente jocoso, fue divertido. Mi suegra salía con unas cosas de que uno decía, no, por Dios, esto, o sea, no, me la gocé. O sea, realmente con mi mamá fue más sufrimiento y con mi suegra fue muy, muy gozadera, No por tiene que decirlo así. ver, y además esto, yo aquí escuchándote, yo digo que esto no tiene que ver ni siquiera con la manera de ser, porque Marta era una persona súper risueña, muy alegre. O sea, que esta enfermedad en realidad trastoca bueno, lo que pudo ser la personalidad Y del individuo. realmente, Mona, realmente te digo, porque yo asistí a muchas aquí en Cartagena hay una fundación que se llama Fundación Apoyo Alzheimer, y yo asistía. Lorena, mi mamá y yo íbamos, o a veces íbamos Lorena y yo solas, eh, y había una señora que contaba que el marido era odontólogo y también le pasó. Entonces, eso no tiene que ver con que si tú estudiaste, no estudiaste, lees, no Nada, lees, nada. juegas cartas, no juegas. No, eso no tiene que ver. Eso cuando te va a dar, te va a dar. Claro, no, y además lo que tú estás mencionando, con tu suegra, a lo mejor tu suegra era tranquila y esa fue la manifestación de la enfermedad, pero en el caso de tu mamá fue todo lo contrario, ¿no? O sea, esa dirías tú que es la etapa más compleja, Angela. Yo digo que sí, que el Alzheimer de mi mamá fue fatal. Fue fatal, Ujú. fatal, fatal. Horrible. Sobre todo en la parte de las alucinaciones y la agresividad. Digamos, lo reconocía a ustedes, Ángela, te lo pregunto porque tú permanecías todo el tiempo con ella. Ella reconocía a William, su marido, reconocía a Lorena, a Willy, su hijo. ¿A ti lo Bueno, reconocía? te digo algo, a Lorena la trasladan para Santa Marta y un día X viene y ya mi mamá no la reconocía, ya no sabía quién era. Eso fue un choque horrible para Lorena, Claro. pero, ajá, mi mamá no tenía ni idea quién era. A mí realmente nunca me dejó de reconocer. O sea, yo estoy 100% segura que ella sabía quién era yo siempre. Y a mi papá tampoco, fueron a los dos únicos que no dejó de reconocernos. Cuando mi papá se muere, ya deja de decir el nombre. O sea, fue algo como que ¿Ella al mencionaba mes, el nombre de él?
Sí, los únicos dos Ajá. nombres, mi mamá dejó de hablar, mi mamá, porque eso también es una etapa del Alzheimer. Mi mamá hablaba como monosílabos y dejó de hablar de un momento a otro. Ujú. Y siempre dijo el nombre mío y el de mi papá. Y otro nombre que a ella tampoco se le olvidó y que también lo decía era el de mi tía Olga, su hermana, que es monja, Ujú. que ella también decía Olga, Olga, Olga. Que tú recuerdes, Ángela, ¿qué conexiones tenía ella con la realidad? Te lo pregunto por si ella reaccionaba ante la música, la lectura, la televisión, o sea, ¿en qué momento Hacia veías la tú que música, hacia la música reaccionaba muy bien, la verdad. la música Y la tranquilizaba, la emocionaba? ¿Qué sí, la pasaba? emocionaba, la conectaba, o sea, la mirada le cambiaba, la conectaba con el mundo, la verdad es que O sí. sea, que tú le pones música todo el tiempo. No todo el tiempo, no, pero sí le poníamos. Ajá. Le poníamos y más que todo la música que a ella le gustaba, el porro, la salsa y ese tipo de música. ¿Y qué otras cosas, con qué otras cosas se conectaba ella que Ella tuvieras que tuvieras que ella lo que ella hiciera? lo hiciera. Con cuando tú la abrazabas y la besabas, ella ahí se conectaba. O sea, llega, O sea, llegaba alguna llegaba persona, alguna persona, Ángela, Angela, y podía y saludarla podía así, saludarla o así, era solo con o era solo ustedes. con ustedes. Bueno, ella a veces, ella tenía una Que la que se llama Diana Caviedes. Y ella con ellas reaccionaba. Ella con ellas reaccionaba. Ajá. ¿Qué moviste No te escucho. Espérate que no, no te escucho. moviste algo de tu volumen? No te escucho. Elina María, dile a Ana Elisa que no me llame. Te entró una No te llamada. escucho, me están llamando. Bueno, le entró, parece que le entró una llamada a nuestra invitada, que aquí nos está contando sobre su experiencia con su mamá con Alzheimer. Vamos a ver si parece que la perdimos ahí un minuto, pero vamos a ver, yo me voy a poner. Listo, ahora sí. Sí, sí, a veces cuando entran llamadas se interrumpe un poco la conexión. qué pena. No, no te preocupes, pero sabes que Ángela, aprovecho para saludar a todas las personas que se están uniendo. Quiero que mires tu pantalla porque muchas de esas personas te conocen también a ti. Entonces, aquí veo a Claudia Castro, aquí veo a Lugigar, a Carballo María Carolina, Andrea Antosen, a Mariele Caraballo, Eliana María, Gaby, eh, Del Sánchez. Bueno, estoy saludando a todas las personas. Linet Puello, quien dice excelente mujer y ser humano, toda mi admiración a Ángela. Ay, Tavi divina. Clo, dice Charo Milanés, que está también ahí. Claudia, Clau Pagal, Virginia Pretel, Mónica Corena, bueno, en fin, Elina Castro, bueno, ahí te saluda mucha gente, qué bueno y qué bonito que se hayan unido a esta charla que Ángela aquí nos está contando. eh, cómo fue ese manejo con Martica, una persona que quisimos tanto, y yo lo digo aquí públicamente y aprovecho para decirle a Ángela, porque aunque ella lo sabe, fue una persona que tuvimos siempre en el corazón, porque precisamente cuando mi mamá enviudó, que mi mamá enviudó siendo una mujer muy joven, de 40 y algo de años, Marta fue una amiga excepcional para mi mamá, acompañándola en todos esos momentos. O sea que, bueno, ya ellas ambas están en otro lugar descansando, pero bueno, vamos a continuar con el tema de lo que tú decías, que conectaba a tu mamá como con la realidad, como con el mundo, aparte de la música. Las caricias, bueno, y mi mamá siempre fue callejera. Ella le Entonces, gustaba, sí, le gustaba salir. sí, entonces mi mamá fue muy callejera, entonces seguimos en eso y ella, eso yo no sé, la relajaba,
¿Y a no sé cómo dónde iban, explicar. Ángela? ¿Iban caminando en Cartagena o qué cosas hacían? Caminábamos, mi mamá siempre fue caminadora, entonces caminábamos o nos íbamos las tardes para el Club Naval, nos la llevábamos para la bahía, o sea, ella siempre anduvo conmigo, o sea, muy pegada Ujú. conmigo. Tú- Hubo un ujú, momento en que mi mamá, y las enfermeras de mi mamá cambiaba de turno la de la tarde en mi casa. Las dos ujú. comían en mi casa y yo las traía, como a las 8 de la noche. Eh, a las, hubo una vez que duramos más o menos como 3 o 4 horas para lograr entrar a mi mamá otra vez a la casa. No quería. Entonces, no quería entrar a la casa, no sé qué pasaba y no quería entrar y no quería entrar. Entonces, duramos más o menos como 3 o 4 horas para lograr entrar. Ese día, al día siguiente, fue bastante chocante para mí porque mi papá me dijo, ya no vamos a poder sacar más a tu mamá así, porque si no va a ser lo mismo. Ese día no la sacamos, al día siguiente la sacamos y fue lo mismo. Entonces mi papá me dijo, definitivamente ya no puede salir así. Y Claro. ahí ya mi mamá se quedó. Entonces, para mí, ese momento fue fatal porque ya tenía que dejarla, o sea, ya no podía andar conmigo. Claro. Ángela, tú has mencionado que esta es una enfermedad muy costosa. Tener dos enfermeras, pues también se necesita, pues tener el recurso, y tú bien lo dijiste al principio, ellos trabajaron, tu papá y tu mamá, para tener una vida como se la merecían. Eh, pero es el tema también de lidiar con la gente, pues que no es familia tuya ni nada, pero igual tú los necesitas porque están atendiendo a tu mamá, ¿no? Todos los medicamentos y esto, a ella, todo eso se lo daba su servicio de salud. Sí, a mi mamá le daban los medicamentos, su servicio de salud. Eran los únicos que le daban. Los pañales nunca se lo dieron. Mi mamá usó pañales. Por el día usaba de los que son pants, calzones, y por Ajá. la noche usaba los otros Yo te normales. iba a preguntar sobre eso, sobre digamos, como todas las habilidades propias del ser humano. ¿Tu mamá también las perdió o no? Eh, Mi mamá usábamos los pañales como por prevención, pero mi mamá sí iba al baño sola. Ajá, Cuando las enfermeras estaban muy pendientes y la llevaban, por decirte algo, cada hora, no pasaba nada. ajá. Pero ya sí, 3 años atrás, ya mi mamá empezó pues, a no controlar tanto los esfínteres. Yo pienso que también era ya como más por la edad. Ujú. Y sí no sé, o sea, se orinaba, pero no se orinaba, sino como que se mojaba, no sé cómo Claro, explicarte. claro, se le salía pues el chichi, como dicen por ahí. O sea, Y por la noche sí, ya el pañal sí, por la noche sí había que ponerle pañal. tú vives una etapa muy difícil, Ángela, porque de todos modos, pues todo el cuidado de tu mamá, pues es una especie de duelo, porque bien lo mencionaste ahora, que tu papá sentía que ella estaba ahí, pero al mismo tiempo no estaba, porque su mente pues no estaba ahí, estaba su cuerpo, pero no su mente. Se enferma tu papá, Ángela, ese periodo, quiero escucharte, que me lo cuentes cómo fue. Bueno, eso fue el año 2016. Eh, el año 2016 yo decido en enero, mi suegra se parte la cadera en enero. Y en ese mismo enero decido sacar el negocio de la casa. Se me presenta la oportunidad de un local muy cerca a mi casa y bueno, saco y monto un restaurante. Ya. Ujú, Eh, entonces, en enero yo abro en marzo el restaurante mientras adecuamos y esas cosas, yo abro en marzo. Y en mayo mi papá le hacen una cirugía y ya ahí descubrimos que mi papá tiene cáncer de pulmón. ujú. Entonces, mi papá se muere en noviembre, entonces esos meses fueron horribles, tanto yo no sé si era el restaurante, si era que mi papá estaba enfermo, de todo. En septiembre se cae mi suegra y mi suegra broncoaspira, entonces mi papá enfermo, mi suegra en UCI y mi mamá enferma. O sea, fue un año fatal. Claro, era todo junto para ti. Todo junto, yo todavía no me había compaginado con el restaurante, mi papá mal. Para rematar, mi papá era mi apoyo porque mi marido duró 7 años viviendo por fuera porque mi marido administraba unas carreteras en Boyacá. O sea, trabajaba con un amigo de él y él le cuidaba las carreteras en Boyacá, se las administraba, las obras esas.
Entonces duró 7 años trabajando allá. O sea Entonces que eso estabas fue como, sola tú. Ya, oye, sí. yo no te preguntaba en todo este momento y tus hijos, Ángela, toda la función de los hijos, de esos muchachos, porque a los muchachos, bueno, en Cartagena, en Bogotá o en cualquier parte hay que llevarlos aquí, allá al colegio, las clases extras, los amigos. ¿Tú cómo hacías con todo eso, Ángela? Bueno, yo no sé cómo hacía. A mí, ¿Te te digo, multiplicabas? pero yo hacía. A mí, antes de que mi suegra le diera el Alzheimer y a mi mamá le diera el Alzheimer, mi mamá me ayudaba supremamente con ellos. Ajá. Pero ya después, cuando a las dos le da el Alzheimer, ya ahí sí, pero gracias a Dios ya ellos estaban más grandes. Ujú. Entonces ya no No era requerían más, tanto de tanta atención. era más llevadero. Pero sí, o sea, porque esa fue la época, llévame, tráeme la fiesta tal, y ajá, tocaba. Y Lorena, o sea, Lorena siempre fue súper apoyo mío. Lorena, ve a buscarlo en la noche, Lorena lo iba a buscar, lo traía, o sea, Lorena. Claro, tu hermana. Bueno, tu papá se enferma y pues muere en muy poco tiempo, Ángela, porque tu papá no duró, la enfermedad de él no duró, mejor dicho, fue de pocos Así es. meses, ¿cierto? ¿Qué pasa con tu mamá cuando tu papá ya no está? Bueno, la psiquiatra de mi mamá nos dice que empecemos a manejar que que mi papá se había ido de viaje, que se lo manejáramos así. Y así Decirle fue a que se lo ella, manejé. decirle Sí, a ella. decirle a Ah, ella que mi papá se había ido de viaje, que mi papá se ha ido de viaje, entonces bueno, empezamos a manejárselo así, pero ella sí lo notó, ella lo notó porque ella duró como 3 o 4 días llorando eh, y de un momento a otro ella caminaba muchísimo, o sea, ella era un desespero por caminar y como a los 15 días dejó de caminar. Ella dejó de caminar a los 15 días. Entonces, de haber yo muerto tu siento que papá. sí, yo siento que ella, y dejó de decir el nombre de mi papá. O sea, Ya ella lo lo dejó de sabía, ella decir. lo percibía, Sí, ella lo no, percibió. no Además de sabe. que mi papá siempre estaba Marta Rita, la besaba, la abrazaba, la cogía, y ya dejó el Marta Rita de decirlo, de oírlo, de la caricia de mi papá, o sea, él ya lo dejó de sentir. Claro. Porque esto ellos lo sienten, esto lo sienten. El abrazo, el beso, El la caricia. abrazo, el Claro, beso. mira lo que tú estás contando, que eso, digamos, para las personas que tienen familiares así, eso como es de importante, Ángela, porque yo creo que hay muchas familias, porque ya he escuchado testimonios de familias que al contrario, se crean como una barrera con esa persona que está enferma, porque efectivamente yo creo que estar enfermo, pues es algo que nadie desea, pero es una realidad, ¿no? Es una realidad que pues incluso iremos a enfrentar todos en la vida porque pues todos llegaremos a viejos y nos convertiremos también en, a lo mejor no en Alzheimer, pero tendremos todas las cosas que pasan y que sobrevienen con la edad. Después de que fallece tu papá, Ángela, ¿cuánto tiempo pasa? Y te pregunto sobre el estado de la enfermedad de tu mamá. ¿Tú crees que eso avanzó o ella se mantuvo o qué ocurrió Bueno, con ella? de avanzar de pronto sí, porque mi mamá ya dejó de hablar totalmente, totalmente, ella ya no hablaba. Ujú. Eh, pero la agresividad que ella manejaba se le quitó, se puede decir. Mi mamá era de la que te pellizcaba en cualquier momento, a las niñas, como les decía, yo también las pellizcaba. Hubo una que le jalaba el pelo, le pegaba, normal, o sea, normal, ¿Y qué te decía la psiquiatra de esas conductas? etapas, son etapas de tu mamá, etapas de la enfermedad. O sea, es que mi mamá vivió mi mamá Ajá. fue una persona que vivió todas las etapas del Alzheimer, las malas etapas del Alzheimer. Ella las vivió Ajá. todas, todas, absolutamente todas. Mm, tu mamá, digamos que, ¿cuánto tiempo duró tu mamá con la enfermedad, Ángel? 12 años. 12 años 12 porque años. 2007 y se muere en el 2019. Y no se muere Mm, de Alzheimer. De Alzheimer nadie se muere. Nadie eso te iba a absolutamente se muere de preguntar, Alzheimer. eso te iba a preguntar. Claro, ¿cuál es la complicación de ella? Mi mamá le volvió a salir el cáncer de colon. El cáncer de colon, el tumor le aprisionaba el riñón y el riñón hacía que ella perdiera sodio, potasio y este tipo de cosas y pensábamos que era otro tipo de, o sea, otro tipo de cosas lo que mi mamá tenía. Y realmente pues era el tumor. Entonces
de eso es que se muere mi mamá. En el avance de toda la enfermedad, Ángela, ¿cómo es la relación de ustedes como hermanos? Es decir, porque tú te mantendrás al cuidado de tu mamá. Esto es una experiencia, Ángela, te lo pregunto así directamente, que enriquece la relación de hermanos o que también puede crear todas esas distancias, pues porque alguien se hace más responsable y eso es normal que en cada familia alguien se dedique más. ¿Eso pasó en tu caso? Sí, por decirlo así, sí. Lo que pasa es que, bueno, mi hermana siempre absolutamente me apoyó y siempre Dedicada. estuvimos bastante unidas. Ajá. Pero Willy, mi hermano, él nos apoyaba, pero él no aceptó la enfermedad de mi mamá como la aceptamos Lorena y yo. Mm. Para él fue un choque, yo lo veo así, para él fue un choque eh, muy grande porque Willy fue, y tú lo sabes, el preferido de mi mamá. Sí, O sea, mi mamá veía por los ojos de Willy. Entonces, yo pienso que eso, no sé, a él lo marcó mucho y él tomó como distancia, claro. como para Bueno, no sufrir él, es lo que claro, yo veo. claro, claro, ¿no? Y además, de todos modos, pues él era una persona que estaba en la Armada y lo que tú mencionabas, también los Lo traslados traslado. de él. Y bueno, ya después también Lorena se casa y se va, ¿cierto? O sea, Sí, porque la vida sigue, ¿no? O sea, no, uno puede la decir, vida sí, la vida así. sigue, la vida sigue para todos. Eh, que tienen un familiar que posiblemente no está tan mayor, pero tú has dicho algo que es súper clave y es que ustedes se dieron cuenta y las amigas de Marta se dieron cuenta de esas señales de alerta. ¿Cuáles crees tú, Ángela, que son esas señales que uno debe tener en cuenta con una persona que tiene uno alrededor? Uno, ¿en qué momento debe preocuparse uno? ¿Cuando qué Cuando pasa se, qué? cuando se vuelven o sea, se vuelven repetitivos, no saben dónde dejan las cosas, pero no como tú que a veces hay donde dejé las llaves. No, no. Hay una cosa de mi mamá un día fue a hacer mercado conmigo, fuimos a Carulla y cuando fue a pagar, ni la billetera, ni la plata, ni nada, y tuvimos que partir el closet y ahí estaban las billeteras y nunca supimos dónde mi mamá puso las llaves. O sea, eh, una vez vino mi tío Ricardo y a mi tío Ricardo, que era su hermano mayor, le dijo 800 veces la misma cosa. Que él también se dio cuenta. Ujú. El tema de la repetición, que eso digamos que es como frecuente, es lo que nos... El tema de la repetición, ¿tú crees que eso es una de las señales más Sí, porque visibles? por decirte algo, o sea, te voy a poner un caso que me di cuenta hace poco con una pariente de mi marido, o sea, una señora mayor. Eh, llegamos y me saludó, otra vez me volvió a saludar, como a los 10 minutos me volvió a saludar. ¿Me explico? Entonces, Claro. aquí está pasando algo. ¿Qué otras conductas puede uno observar en una persona, por ejemplo, en la relación con los demás, que te hagan pensar que esa persona que ya puede estar padeciendo esta enfermedad? Me repites que no te escuché bien, perdóname. Por ejemplo, hay otras cosas, no solo los olvidos, porque los olvidos pueden ser bah, que llegan los años y a uno se le olvida dónde dejó las llaves o dónde dejaste tal cosa, o la escondes tanto que ya después no la encuentras, digámoslo así. Pero, ¿qué otra cosa crees tú? O sea, porque has mencionado lo del olvido, la repetición y algún comportamiento físico, algún movimiento, algo que te haga... No, bueno, te voy a hacer sin ellos, o sea, porque lo he visto no solamente en mi mamá, tienden como a escaparse de su casa, de su entorno. Eh, Hay una señora aquí en una calle después del restaurante que yo me di cuenta que tenía Alzheimer. La señora, casualmente el domingo me la encontré en bata y tuvimos que llevarla a su casa y el esposo nos dijo si tiene Alzheimer. Salen a caminar como locos y no saben volverse a su casa. Claro, Entonces, porque
digamos como que se desorientan también, ¿sí? Eso es Se des- sí, están totalmente desorientados, se desorientan. Por eso es que tienen que y tener como pierden una, esa habilidad de, ah, pierden esa habilidad, por ejemplo, esa habilidad social de que para salir a la calle no pueden estar pues en bata, en pijama o en ropa interior, digámoslo así. y sabes algo también que, Mona, eh, porque me pasó con mi suegra que también tuvo Alzheimer, ella jugaba y ya no estaba a gusto en el juego, ya las cartas no las ponía bien. Y las amigas también se dieron cuenta y me lo dijeron. Ya no les interesa socializar. Ese es otro punto, no les interesa socializar. O sea, les aburre Eh, o ya no le prestan atención a nadie, pues no tú estás quieren, de pronto tú estás de pronto en una reunión con ellas y ella ya está aburrida. Me pasó, o sea, mi mamá era, y tú sabes, mi mamá iba a cumpleaños, se puede decir que de la semana tiene 7 días, mi mamá iba a 5 a cumpleaños de amigas o a shower o a lo que fuera. sí. Y yo la mandaba, yo misma la llevaba o la llevaba a Lorena y la mandábamos con su sombra, con su dama de compañía, como le decía yo. Y a veces nos tenía que llamar la niña, decirnos, no, vengan ya por mí, ya, 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 porque su mamá ya no quiere estar aquí. Y mi mamá no era así. O sea, O sea, ya no, pierden la ya, habilidad social totalmente. sí, no les gusta, no sé, no sé si es que se dan cuenta Ujú. de lo que tienen o realmente no les gusta. Eso Y, no, o sea, no sé eso, y pero con el no tema, les gusta. Ángela, por ejemplo, con el tema de la alimentación, si a una persona le gusta determinada comida, comer una fruta, tomar algo, ¿ellos también pierden eso o se mantienen algunas de las costumbres? Bueno, te cuento que mi mamá hubo una época en que se puso gorda, no, gordísima. Ujú. ¿Por qué? Porque según ella, nadie le daba comida. Entonces, me veía a mí, yo tenía que darle comida, veía a mi papá, yo tenía que darle, o sea, ella comía cada que veía a alguien y nadie le daba comida, entonces se puso gordo. Claro, se le olvida que comió. Ujú. Después hubo una época en que se bajó de peso bastante porque no quería comer. Con mi mamá tuvimos ya al final de su enfermedad, 3, 4 años atrás, a veces cuando no quería comer, mi mamá era supremamente dulcera. Entonces aquí siempre había mermelada, Nutella y arequipe. Y si ella no quería comer, una cucharada de sal, una cucharada de arequipe, una cucharada de Nutella, una cucharada de la comida de sal. Le daban Y ya algo. llegó un tiempo en que la comida de ella era una comida como de bebé, o sea, bastante pastosa, puré, carne molida, el pescado así, la sopa ya como las sopas de Licuada. bebé, Ajá. licuada, así, Porque van perdiendo, Ángela, la capacidad de masticar y de de tragar. deglutir, Ajá, sí. muy bien. Eh, Marta era una persona súper alegre y yo tengo, de verdad que sí, los mejores recuerdos de Marta y los mejores cuentos, pues para reírnos, porque yo siempre me he acordado de tu mamá, que cuando ustedes eran pequeños, ella les decía a ustedes, y esto es una anécdota que vamos a compartir hoy acá, porque ella les decía, ustedes se tienen que bajar de ahí, te bajas de ahí ya, porque si no te doy 3 chancletazos. Y efectivamente, si no hacían caso, les daba 3 chancletazos. No eran 4 ni 5, sino 3. Ella lo que prometía, lo cumplía. ¿Qué anécdotas te acuerdas tú de ella ya en su enfermedad que fueran cómicas, como propias de ella, de esa manera de ser cómica de ella, porque ella era así? Bueno, así como cómicas, es que el Alzheimer de mi mamá no fue cómico. Ajá, El Alzheimer de mi mamá fue súper agresivo y súper progresivo. Entonces, cómicas como tal, no. nada, nada. No, Claro, cómicas no. porque ella perdió un poco, pues, esa alegría, ¿no? Que era propia Mi de mamá ella. sí perdió totalmente esa alegría, la Sí, perdió toda. sí, La sí. perdió toda. ¿Cómo La verdad es que definirías tú el Alzheimer, Ángela? ¿Cómo crees que es esa enfermedad? O sea, según tú, porque has tenido una experiencia con 3 personas. eh, supremamente degenerativa, o sea, es una enfermedad horrible, es una enfermedad que acaba a las personas. No, yo pienso que sí, te acaba el familiar que tiene el Alzheimer, pero acaba mucho al cuidador y en su entorno, o sea, a la familia como tal. Termina, ay, qué artera, o sea, porque a mi mamá
lo normal pienso yo que es ajá, de las enfermedades. Claro, porque hay mucho desgaste, tú lo has dicho, hay mucho desgaste del cuidador porque no es que haya alternancia, que es lo que sería ideal, que la gente se alternara, pero en la práctica y en la vida real eso no sucede. El cuidador siempre va a ser uno, ¿no? Y ese uno controla todas las variables, ¿no? Las enfermeras, los médicos, las citas, todo lo que hay que hacer. ¿Cómo recuerdas tú a tu papá y a tu mamá, Ángela, digamos, en esa etapa anterior a esa enfermedad? O sea, si tú quisieras traer un recuerdo de ellos ahora, ¿cómo eran Bueno, yo te ellos? voy, un ejemplo te digo, o sea, yo le podía decir a mi mamá, mami, voy a salir a rumbear hoy con el gordo, quédate con los niñitos. No, señor, yo también voy a salir a rumbear con su papá, olvídate de eso. Así de frente. Sí, sí, porque ella era súper bailadora y de ambiente. Claro, sí. Así. Siempre recuerdo que aquí en Bogotá yo los cuidaba a ustedes precisamente cuando ellos se iban para discotecas, ¿no? Porque era una pareja joven y salían a rumbear bastante. No, pues Ángela, te cuento que hemos recordado hoy mucho a Marta, que Marta, sé que Dios la tiene y la abraza, ¿sí? Junto con tu papá y bueno, todos los seres queridos nuestros que han partido. La verdad es que quiero felicitarte, Ángela, nunca lo había podido hacer, pues lo hago en este momento porque en realidad como hija hiciste como un apostolado con tu mamá, con tu suegra, con la abuela de tu marido. No todo el mundo está dispuesto a poner su tiempo y sus esfuerzos para atender a personas que están enfermas, porque es Pero es que, complejo. sí, pero es que tú no lo haces, o sea, tú no lo haces porque, sino porque es tu mamá, o No, sea, por supuesto, lo entiendo perfectamente. O sea, uno, pues la mamá de uno lo que padezca, puede hacer esa enfermedad o cualquier otra, igual las atenderíamos, ¿no? De todos modos, así. pues te doy las gracias por haber compartido este rato con nosotros, por habernos contado cómo fue todo ese manejo. Y bueno, ojalá las personas, eh, pues les haya quedado un mensaje de cómo puede uno estar pendiente también de estas personas en sus propias casas sobre esas señales, porque esa también era una pregunta que tenía para hacerte y es, los médicos le dicen a uno si eso se puede, digamos, como detectar a tiempo o anticipadamente o no, o eso dio y ya dio. Bueno, ahora sí, ahora, y a mí me lo dijo un neurólogo que vio a mi mamá, era primo de ella, que se llama Felipe Fernando. Él me lo dijo, mira, Ángela, en 20 años va a haber una, digamos, pastilla o algo que te va, como me imagino que es como, tómate la pastilla para la presión. Ujú. Y él me lo dijo. Y ahora que medio veo, porque ya no veo tanta cosa de Alzheimer, te soy sincera, hay un señor que yo sigo, un médico joven, muy joven de Medellín, que están haciendo ya los estudios. Y él me lo dijo a mí claramente, tu mamá no lo va a ver. O sea, con tu mamá no lo vas a ver. Y bueno, y él se murió también y pues tampoco lo vio él, pero él sí me Claro. lo dijo. Pero Sí, en el yo momento, o creo sea, en el momento de mi mamá y de mi suegra, el de mi nada. suegra es un poco más manejable porque yo me di cuenta más rápido. Ujú. Sí, lo que pasa es que el de tu mamá se desarrolló de manera, como tú dices, agresiva, rápida y sobrevinieron todas las etapas. Pues bueno, esperamos que quienes nos acompañaron hoy y quienes van a ver la charla más adelante, pues bueno, les haya quedado, digamos, un mensaje bonito de esta charla que tuvimos con Angela Joana Gómez Pretel. Para aquí citar, ya casi te recito los otros apellidos. Pero bueno, no, me encantó tenerte a ti aquí como invitada. Y, y nada, espero que la vida te reconforte, te abrace y que seas muy feliz porque tienes una familia muy bonita. Me saludas a tus hermanos y espero que nos Con veamos todo. muy pronto. A todos Claro que sí, ustedes, Mona. muchísimas gracias de verdad por haberse conectado esta noche. Así que nos vemos muy pronto. Angie, un abrazo. Moni, gracias. Un abrazo allá a tus hermanos también. Claro que Gracias por la sí, invitación. claro que sí. Nos vemos pronto, Ángela. Igual, Moni, gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao a todos.